Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes a nuestros amigos que nos están visitando por este su canal de Juan José Acevedo. Sean todos bienvenidos. Damos gracias a nuestro Padre Celestial porque nos ha permitido poder estar acá con ustedes compartiendo un pequeño devocional. Vamos a hacer un devocional que será de mucha bendición para sus vidas y de mucha edificación para ustedes. Vamos a estar meditando en un versículo de la Biblia cuando nuestro Señor Jesucristo inicia a discipular a sus discípulos, a sus seguidores. Y él inicia en el capítulo 5 de Mateo con el sermón del monte o el sermón de la montaña. Acá en el capítulo 5 del capítulo 5 del versículo 1 al 12, vemos que aquí es un solo extracto que nuestro Señor Jesucristo nos quiere enseñar y es el carácter que debe de tener un discípulo, el carácter de las personas que van a heredar el reino de los cielos. Y es el versículo número 2 que vamos a estar analizando el día de hoy y que será de mucha edificación para sus vidas. Y dice así, el versículo número 3: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bien, vamos a iniciar analizando la palabra reino de los cielos. ¿Qué significa reino de los cielos en este contexto que el evangelista Mateo estaba utilizando y cuáles fueron sus motivos? Reino, en el aspecto bíblico de la palabra de Dios, es donde Dios reina, donde Dios domina, donde Dios señorea, donde Dios es el soberano. Eso es el significado de reino. De manera que reino no es un espacio físico o un espacio geográfico o un espacio cósmico, sino reino significa el lugar donde Dios tiene su primacía. Es decir, Dios reinando. Eso es el reino de los cielos. ¿Y cómo reina entre los hombres? Entonces, a través de Cristo, el Rey y el Mesías. Él inicia su ministerio en Mateo capítulo 4 diciendo: arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Por supuesto que el reino de los cielos se estaba acercando, estaba viniendo acá a la tierra porque estaba el rey. Y sabemos que donde un reino que no tiene rey no es reino. Entonces, el rey en medio de sus súbditos ejerce su soberanía, su voluntad. Ese es reino. Entonces tenemos que ir ajustando nuestros pensamientos porque este concepto eh, se nos ha venido enseñando mal porque hemos asumido que el reino de los cielos es que nosotros nos vamos a ir al cielo, ¿verdad? Y vamos a vivir para siempre allí en los cielos, ¿verdad? Y ese es un concepto equivocado, ¿verdad? Mateo toma esta figura de reino de los cielos del Antiguo Testamento, en el cual Dios había hecho la promesa algún día, ¿verdad? Que su reino, el reino de Dios, destruiría los reinos de los hombres, es decir, los reinos de los gentiles. Entonces, para diferenciar de los reinos de los hombres, del reino de Dios, le puso reino de los cielos, o lo mencionó como reino de los cielos. Y hay un versículo en la profecía, en el libro de Daniel, vemos en Daniel 2:44, que es mencionado en la profecía de la gran imagen que soñó Nabucodonosor.
Daniel le dio a conocer el sueño que tuvo y le dio su interpretación. Y en Daniel 2:44 dice, y en los días de estos reyes, Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Entonces se llama reino de los cielos para diferenciar de los reinos de los hombres. Mateo lo utiliza hasta 50, más de 50 veces aparece en el Evangelio de Mateo de reino de los cielos, porque Mateo presenta a Cristo como el Mesías. También por eso vemos cómo nuestro Señor Jesucristo le contestó a Pilato, mi reino no es de este mundo, en Juan 18:34. Cuando le pregunta Pilato, ¿eres tú el rey de los judíos? Lo que Pilato le estaba tratando de preguntar, ¿vienes tú a derrotar a Herodes? Eso es lo que le estaba preguntando Pilato. ¿Vienes a ensalzarte por encima del poder romano? Él estaba entendiendo reino en el aspecto terrenal, en el aspecto mundano. Así que nuestro maestro le contesta, mi reino no es de este mundo. Eh, mi reino no es de este mundo. El reino de los cielos es el reino que va a venir a morar y que va a ser para siempre. Va a ser un reino eterno, el reino de el Mesías. Y si bien es cierto, la iglesia será arrebatada y irá a las nubes, pero volverá con el Mesías. Porque el propósito no es el haber creído y llevarnos por la eternidad a vivir en el cielo, no, sino venir a reinar con Cristo, porque esa es la profecía. La profecía dice de que va a venir, en Daniel 2:44, va a venir el reino de los cielos, el reino del Mesías, y ese reino será eterno. Entonces, analizando esta palabra del reino de los cielos, espero que les haya quedado claro. Reino de los cielos es que Dios va a mandar el reino acá a la tierra y va a morar para siempre el Mesías. Y fue lo que vino a hacer la obra nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo vino a hacer tuvo muchos propósitos, muchos objetivos. Uno de ellos es que Él vino a cumplir la ley, vino a cumplir la redención también de la humanidad, de toda la humanidad. También vino a discipular, a sus judíos, a los discípulos que luego llegarían a formar la iglesia que nosotros ahora formamos. Y aquí, en este sermón, se está dirigiendo a los discípulos principalmente y les está dando estas enseñanzas para que ellos aprendieran de él. Y en este tracto tiene que ver del versículo 1 del capítulo 5 al número 12, tiene que ver con el carácter de un discípulo. Y aquí en bienaventurados los pobres de espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. Qué tremendo es, mis amados hermanos, que esta primera bienaventuranza nos está enseñando cuál es el requisito primordial para entrar en el reino y estar y gozar de esta bienaventuranza. Nos dice los pobres de espíritu. Si te fijas, cuando dice los pobres de espíritu, se está refiriendo al ser y no el hacer. Porque si fuera el hacer, dijera, bienaventurados los que hayan realizado más obras. No dice así. ¿Acaso dice, bienaventurados los que hagan más penitencia? Bienaventurados los que cumplan mejores los sacramentos, los que cumplan mejores los dogmas, los que estén puntuales en el templo. Dice así.
Definitivamente que, por supuesto que no dice así. Dice, los pobres en espíritu. Y eso habla de el ser, no los que hagan. ¿Cómo debe de ser? Deben de ser pobres en espíritu. Y subyace allí una pregunta. ¿Qué significa ser pobre de espíritu? Pobre en espíritu. En primer lugar, no está diciendo pobre de espíritu, que más bien sería que es una persona pobre de espíritu, es una persona pobre de carácter, una persona apagada, tímida, una persona que siempre está atrás, que no trasciende. Eso es un pobre de espíritu, no un pobre en espíritu. Aquí el término original habla de alguien que es consciente de su miseria, pobre en espíritu. El pobre en espíritu es sencillo y humilde. De ahí que el principal requisito para convertirse en discípulo de Cristo sea la humildad, y es lo que les estaba enseñando a los discípulos en el Sermón del Monte. Si yo no tengo humildad, sumisión para aprender, no puedo ser un discípulo de Cristo. Si no tenemos humildad, no vamos a poder estar a los pies del Maestro. Y por consiguiente, no va a haber aprendizaje. En la Biblia, ¿cómo vemos a un pobre de espíritu? ¿Y cómo vemos a un altivo? A un pobre y un altivo. Lo vemos reflejado en la parábola que utilizó nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de según San Lucas, en la parábola de el fariseo y el publicano. El fariseo decía, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Y el publicano, ¿cómo oró? Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Sé propicio a mí, pecador. El publicano estaba viendo hacia el templo, viendo el propiciatorio, y decía, sé propicio, golpeándose el pecho, sé propicio que soy pecador. El propiciatorio, todos sabemos de que es el lugar donde se vertía la sangre de los animales, y él decía, soy culpable, mas por el sacrificio, mas por ese sacrificio vertido en ese propiciatorio, perdóname, porque no tengo nada en mí mismo para obtener el perdón. Y eso graficaba el sacrificio de Cristo que iba a padecer por nosotros. Así es que, mis estimados hermanos, Dios mira de lejos al altivo. El pobre en espíritu es alguien que no se cree capaz, que necesita aprender de otros. El fariseo enfatiza en el hacer y no en el ser, indicando para convertirse en discípulo de Cristo, el pobre en espíritu es el que es ideal para convertirse en un discípulo. Si no tenemos la humildad, no vamos a ser discípulos de Cristo. Hay que reconocer nuestra miseria, que por nuestra fuerza no podemos alcanzar la salvación. Solo por la maravillosa obra del sacrificio de Cristo es que nosotros tenemos acceso a esa salvación tan grande que Cristo vino a reconciliar, a darnos paz. Cristo es el príncipe de paz y nos ha dado de tres maneras la paz. Nos ha reconciliado con Dios, nos ha hecho tener paz con Dios, nos ha hecho tener paz con nosotros mismos, y de la misma manera, al nosotros tener paz con nosotros mismos, nos ha hecho tener paz con los demás. Así es que, mis estimados hermanos, que Dios me les bendiga y que Dios me les guarda. Espero que les haya sido de bendición este corto video que nos ha enseñado que el reino de los cielos es el reino que va a venir acá a la tierra por medio del Mesías en su segunda venida.